Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Territory Fonteta, ya sabéis, vuestra casa actual de Valencia Basket. Y hoy tenemos un programa pues cargadito de actualidad porque esta semana han ido surgiendo muchas cosas, además los partidos pues en esta temporada ya sabemos que no paran y para eso pues tengo como siempre a mi lado a Dani Castro. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, hay que decir que Sergio ha tomado unas pequeñas vacaciones, que le ¿Mm? hemos dejado ahí entre el circuito de Cheste y tal, están unas pequeñas vacaciones y estará muy pronto con nosotros, pero de momento nosotros dos pues tiraremos para adelante con lo que hay y lo que hay, Dani, es que Valencia Basket pues la semana pasada, que ya nos queda un poco lejos, solventó ese partido de Liga Endesa ante la Laguna Tenerife con bastante nota, con una gran segunda mitad. Y creo que es algo muy importante, Dani, porque esa derrota en París, sí que es cierto que es verdad que en Euroliga vas a perder muchos partidos, pero por la manera que pierdes, parecía que podía afectar al equipo. Y ya vimos que el domingo, pues sobre todo con un Cameron Taylor estelar, se olvidaron de lo pasado en la última jornada de Euroliga. Sí, porque al final el equipo estuvo a nada de ganar un poco de malas decisiones o mala toma de decisiones. Al final del partido te hizo perder el partido en París. Pero bueno, el equipo no jugó nada mal en París. Simplemente que, bueno, una serie de malas acciones y que el equipo rival al final apretó en el final, te logró ganar. O sea, acabaste perdiendo, pero bueno, te sabe mal por las sensaciones de que casi 37 o 38 minutos ibas por delante. Pero es lo que tú dices, al final tú piensas un poco en que puede afectar al equipo y enseguida tienes otro partido en 48 horas, pero esto como va rodado y van entrando y saliendo jugadores de la rotación, que un caso es Sergio de la Rea, que más adelante hablaremos, pero el equipo nada, o sea, no le afectó para nada y de hecho al final el partido que hizo contra Tenerife nada tuvo que ver con el que hizo París. Pues sí, un partido del de Tenerife, como ya comentamos, estuvo una primera mitad muy igualada, donde Tenerife tuvo mucho acierto en el tiro de tres, pero ya desde los primeros minutos del tercer cuarto, el equipo subió mucho la intensidad defensiva, como decimos, con un Cameron Taylor estelar, que fue el mejor jugador del partido, 30 de evaluación, 23 puntos. eh, y lo decimos, ¿no? Esa defensa que ha mejorado el equipo durante estos últimos partidos, pues fue fundamental para rebajar porcentajes de la Laguna Tenerife y conseguir una victoria al final muy solvente, prácticamente por 20 puntos, que te permiten estar ahí junto con el Madrid, ¿no? Liderando la Liga Endesa. Sí, porque el Tenerife era uno de esos equipos, digamos, a batir, que estaban también encuadrados en las primeras posiciones junto contigo, y han ido cayendo, digamos, rivales que estaban con la misma tendencia que tú, y ahora mismo solo tienes al Real Madrid. Ha llegado a estar el Juventud, el Murcia, ahora Tenerife ha caído también atrás, entonces son equipos duros, pero que en partidos como el que jugaste el otro día los puedes sacar tranquilamente. Lo de Cam Taylor, Dani, otra cosa, ¿eh? Espectacular de nuevo, que lleva, no sé si un mes, mes y medio, que es un jugador élite total, referencia total del equipo. Decimos 23 puntos, 30 de evaluación ante la Laguna Tenerife y un jugador al que se nos acaban los calificativos. Sí, porque al principio de la temporada ya lo comentamos, dejaba un poco de dudas, sabíamos de su potencial, un jugador increíble, la verdad, pero digamos que estaba haciendo mucho más en defensa que lo que podía producir en ataque. Yo creo que a raíz de cierto partido en el que creo que no anotó ningún punto, no recuerdo ahora cuál fue, pero fue uno de los de Euroliga del principio. A partir de ese partido, en el último mes, mes y pico, desde octubre, está haciendo unos partidazos. O sea, tanto en defensa como sobre todo en ataque, que es donde se le pedía un poquito más. Sí, recuerdo, no sé si fue el del Palau o el de la Pol, que no estuvo nada bien, que nos ofrecía un poco de dudas también en defensa, cuando Clyburn, Diallo y tal, cuando jugó contra Mónaco, pues lo habían hecho mucho daño, pero bueno, ha mejorado muchísimo y ahora mismo es el mejor jugador de largo de Valencia Basket en estos últimos partidos, un jugador que, como tú dices, te aporta mucho adelante y también atrás, un jugador que está con una eficacia en el triple espectacular. Las cifras son espectaculares en este último tramo. Y también un jugador que se ha destapado
como un bailarín total en el poste, que le gusta mucho jugar ahí en el poste y se ha destapado en los últimos partidos como un jugador pues que suma muchos puntos desde ahí. Hablando de nombres propios, Dani, lo has comentado antes, y nombre propio es el de Sergio de la Rea, porque ha especulado mucho de que ha sido descartado en los tres últimos partidos del equipo, tanto los dos de Euroliga ante Real Madrid y París, como el último de Liga ante la Laguna Tenerife, y eso hizo saltar las alarmas. Preguntamos por el entorno, si había algún tipo de lesión o problema personal, no hubo nada. Y hoy, que ha estado en un evento de One Team de la Euroliga, pues ha salido, ¿no? Que le han preguntado por el tema al propio Sergio de la Rea y como un chico que sabemos que tiene la cabeza muy bien amueblada, pues le ha quitado importancia, dejando lo que podía ser pues una pequeña polémica con estos tres descartes en nada, porque el jugador ha declarado que lo entiende, que es una plantilla muy amplia y que, bueno, que deben rotar todos. Sí, porque al final lo que ha hecho un poco quitar hierro al asunto de lo que estaba un poco revoloteando alrededor de lo que era su propia presencia y si podía o no afectarle. Sí que es verdad que ahí está, que ha sido descartado en los últimos tres partidos, pero es un poco lo que él dice y demás. Es una plantilla muy larga. Al final el equipo tiene que rotar y ya lo hablamos en uno de los últimos vídeos. Ahora que están todos los jugadores, pues hay que hacer descartes porque no hay ninguno lesionado ni tiene molestias. Entonces, por circunstancias, se tienen que quedar tres fuera. Y en Liga Andesa tiene que ser uno extracomunitario, entonces, o más. ¿Que ha Ujú, dado la casualidad que son tres seguidos de Sergio de la Rea? Pues bueno, pero en un principio no tiene por qué afectar, que al final pasa un poco eso. Pero dentro de lo que cabe, hay jugadores que han sido también descartados, un partido sí, uno no. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Nogués o Badio. ujú. Quiero decir, ejemplos que, bueno, están por ahí también. Sí, creo que también hay una reflexión clara con el asunto de Sergio de la Rea, que ya avisó en pretemporada a Pedro Martín que iba a jugar quizás menos que la temporada pasada porque la competencia en el puesto, sobre todo de base, pues es feroz, ¿no? Tiene que compartir Mm. posición con Darius Thompson, un jugador contrastadísimo a nivel europeo, y con Montero, que es el proyecto o la cara visible del proyecto de Valencia Basket. Y yo no creo que De la Rea sea uno de los tres peores jugadores para descartar, pero sí entiendo que al final, tú mirando por posiciones, Sergio De la Rea es el tercer base del equipo. No es entre los tres peores jugadores del equipo, pero sí que tiene quizás la posición más descartable o que menos te hace falta en un partido. Porque si bien es cierto que Darius Thompson o Monteros, por lesión o por problemas de faltas, pues tiene un problema, pues hemos visto como Mari Moore o el propio Branco Badio pueden ayudar en ese puesto de uno. Entonces sí que me parece por ahí que es pues el descarte más previsible, y eran partidos bastante difíciles donde necesitabas quizás a toda la artillería, ¿no? Quizá en Liga Andesa, si hubiera sido otro partido, hubiera sido convocado y hubiera descansado por un jugador como Montero, como Thompson, como Mari Moore, que ya se viene especulando que puede descansar, porque creo que es el único que no ha rotado, y entonces podía rotar, pero claro, al ser la Laguna Tenerife, que te jugabas el liderato de liga, yo entiendo que Pedro Martínez pues decidió jugársela con Darius Thompson y Montero. No sé cómo lo ves. Sí, un poco lo que estás comentando. Yo creo que el problema es que la gente piensa que si van a haber jugadores que salgan dos o tres partidos seguidos siendo descartados, la tónica va a ser esa. Pero no es así. O sea, se ha visto que con Pedro cualquiera puede estar un partido descartado y otro ser titular. Por poner un ejemplo, contra París fue titular Isaac Nogués, que en el anterior partido fue descartado. Y dos partidos atrás, Xavi López Arostegui le pasó exactamente lo mismo. Fue descartado y al siguiente partido fue titular. Entonces, para que un poco la gente intente comprender eso, porque la tónica no es como hasta hace un par de años, que la gente entraba y si salía de la rotación ya se quedaba fuera, pero no es así. Sí, sí, vamos a ver muchas rotaciones, alguna inesperada, como por ejemplo la de Badio en Kaunas. Seguro que habrá más durante la temporada.
Y Dani, rápidamente, de base a base, porque de un base que pertenece a Valencia Basket a otro que está cedido, como es Álvaro Cárdenas, que está jugando en Peristeri y que ayer mismo, en la primera lista de Chus Mateo para estas ventanas de noviembre, pues convocó al base cedido por Valencia Basket, como insisto, al Peristeri griego, donde está haciendo una muy buena temporada. Ya lo hemos visto sobre todo enfrentarse por ejemplo, a Bilbao Basket, donde ha cuajado dos grandes partidos en la FIBA Eurocup. Y bueno, es un jugador, Dani, que ya vimos antes, bueno, en la pretemporada, digamos, ¿no? La preparación, mejor dicho, de la selección española antes del Eurobasket, pues que a pesar de ser un poco desconocido, porque ha hecho una trayectoria en la NCAA, quizá desconocida para el gran público español, es un jugador muy a tener en cuenta en nuestro país, ¿no? En la selección. Y que es sobre todo un jugador joven que te puede aportar, que está haciendo un muy buen papel en el Peristeri y que de cara al futuro a Valencia Basket le puede venir bien, si no en un futuro próximo, porque es un jugador que está destacando bastante a nivel cupos. La Liga Andesa no va muy sobrado. Sí que tenemos la suerte nosotros de tener 4, 5, 6 jugadores que pueden aportar ahí a nivel nacional. Pero es un jugador, Álvaro Cárdenas, que está haciendo un muy buen papel hasta ahora. Está jugando, creo que está haciendo 8,8 puntos por partido Ujú. y más de 5 asistencias era, ¿no? Algo Sí, así me suena. está en Liga Griega en 8,8 puntos, 5 asistencias. Es verdad que está tirando bastante mal, sobre todo en la Liga Griega, con un 27% en triples. Mejora bastante en FIBA Eurocup, porque están promediando 13 puntos. Sí que bajan asistencias en 2,8 y en el triple sí que están un 43%. Así que es extraño, ¿no? Que no esté tirando también en una competición y tan mal en otra. Y hay que decir que, bueno, la lista es de 14 jugadores más dos invitados. Chus Mateo tendrá que descartar a dos para esos partidos ante Dinamarca, donde jugamos fuera, y luego ante Georgia, donde juega la selección en Tenerife, que es preparación, bueno, clasificatorio para el próximo Mundo Básquet del 2027. Y en el puesto de base, pues tendrá que competir con Alberto Díaz, que creo que es el jugador más asentado, y con Luis Costa, que realmente creo que es el jugador con el que se va a jugar el bueno de Cárdenas, ese puesto o ese segundo puesto de base por detrás del base de Unicaja. Son jugadores experimentados que tienen ya cierta edad, tienen mucha experiencia y al lado de Álvaro Cárdenas que tiene un contraste de ser joven, pero puede aportar cosas interesantes. Entonces, yo creo que buscan aire fresco, entonces me imagino que en uno de los dos partidos seguro que va a entrar. Si no en los dos, porque no me extrañaría que descartara a algún escolta o algo. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Que puede ser que veamos a los tres, tanto a Alberto Díaz como a Luis Costa Mm. como a Álvaro Cárdenas, que como decimos, pues va a jugar esos días 27 y 30 de este mes de noviembre, pues ante Dinamarca y Georgia. Lo seguiremos porque, bueno, es un jugador, como decimos, que no solo es futuro de España, sino también futuro del Valencia Basket. No nos vamos de las ventanas FIBA porque, Dani, eh, ya vemos que hoy hemos tenido mucha actualidad. Y creo que ha saltado, no sé si la gran noticia para Valencia Basket, pero seguro que a Pedro le ha ayudado mucho, le ha alegrado mucho esta noticia, porque Omar y Moore ha conseguido el pasaporte macedonio, de Macedonia del Norte, y ya en las próximas ventanas FIBA, las mismas que hemos dicho que va a jugar Álvaro Cárdenas, pues podría dejar de ser extracomunitario en Liga Endesa. Recordemos que ese problema no existe en Euroliga porque no hay problemas de extracomunitarios y dejaría entonces a Cameron Taylor y Braxton Kay como únicos extracomunitarios y por lo tanto Valencia Basket ya no tendría restricciones en convocatoria para Liga Endesa, que recordemos que son dos los extracomunitarios permitidos. Ahora mismo tiene tres en plantilla, tienes que hartar a uno. Y con esta nacionalización que hay que matizar, que hasta que no juegue Omar y Moore un minuto con Macedonia del Norte, pues no se podrá validar, no estará esto disponible hasta que pasen las ventanas, es decir, que Omar y Moore contará como extracomunitario en los próximos partidos hasta que se jueguen estas ventanas, que son las próximas semanas, pues contará como ya jugador con pasaporte. Y Dani, Omar y Moore con pasaporte lo hace un jugador, bueno, que si ya era bueno, ahora ya es tremendo para Valencia. Sí, ahora su valor, digamos, de mercado aumenta por dos.
porque Ujú, es yo creo que para el entorno en Europa es una muy buena noticia y para nosotros de las mejores que podías tener. Entonces, claro, teniendo en cuenta todo eso, mm, es un jugador que puede ser diferencial, porque el tema del pasaporte, sobre todo a jugadores americanos, frena un poco, pero una vez ha obtenido un pasaporte, se ujú. lo pueden rifar en Europa. Sí, sí, totalmente. Hay que decir que las fechas de que va a jugar Macedonia del Norte son también el 27 y el 30. Va a jugar ante Azerbaiyán y Irlanda, pero hay que matizar una cosa, y es que Macedonia ha anunciado la nacionalización de otro jugador, ex Valencia Basket, que es Nate Sestina, jugador de Milán. Ha hecho dos nacionalizaciones de una tacada, a la que hay que incluir la de Jacob Willy, que es el jugador que ya estaba jugando nacionalizado en Macedonia del Norte, que ha pasado por varios equipos de la Liga Andesa, Granada, Gran Canaria, entre otros, y que pues se irán turnando los tres. Es cierto que quizás pensemos que Omar Moore, yo creo obviamente que es el mejor jugador de los tres, pero también es cierto de que en la selección macedonia, que tiene a Neno Dimitrijevic como capitán general, pues igual se plantea, ¿no? Jugar con Sestina o Willy, que son, digamos, referencias interiores que la selección no tiene. Y eso es el miedo, ¿no? Que debe haber en Valencia Basket, porque si no tendría que esperar a las próximas ventanas, si no juega Omar y Moore uno de esos dos partidos. Sí, totalmente. Al final es una decisión que tienen que tomar en la selección de Macedonia del Norte, pero claro, simplemente con una convocatoria de Omar Mouri que juegue un minuto, Ujú, han- personalmente a Valencia Basket ya les soluciona un poco el asunto. Que luego, cara al futuro, no lo convoquen es otra cosa, porque les interesa más jugadores de rotación interior y referencias interiores. Pero bueno, tienen también un jugadorazo ahora disponible, a partir de ahora, Omar Moore. Y nada, o sea, para ellos es un jugadorazo y para nosotros con, con el pasaporte todavía más. Pues sí, pasaporte de Omar y Moore, que como ya decimos se va a hacer oficial en cuando juegue el primer partido. Ya veremos si es el día 27 o el 30, o si no, habría que esperar a las próximas ventanas, que serían después de la Copa del Rey. Y ya nos vamos, Dani, a analizar lo que va a ser el partidazo de este viernes en el Rocha Arena. Vuelve la Euroliga al Rocha Arena y lo hace ante uno de los líderes de la competición, como es el Estrella Roja de Belgrado. Un equipo bastante fuerte esta temporada, está dando, digamos, la campanada junto, yo diría, a Zalgiris. Zalgiris ya, pues, es un equipo que ya te ha ganado. Entonces, teniendo en cuenta eso, la ventaja que juegas aquí en casa. Ujú. Pero bueno, Estrella Roja con el equipo que tiene y quién lo dirige, yo no me fiaría un pelo. Sí, hay que recordar que el balance de Estrella Roja es de 8-3, que tiene una trayectoria particular en esta Euroliga porque perdió los dos primeros partidos, cambió de entrenador de Ioannis Spyropoulos a Sasa Obradovic, que es una leyenda de Estrella Roja del baloncesto serbio, ex entrenador de Mónaco, y logró 7 victorias consecutivas, que le cortó la racha la última semana en la doble partido Dubai. En ese primer enfrentamiento perdió a domicilio ante el equipo asiático y luego una victoria de mucho mérito ante el Mónaco en casa. Y tiene mucho mérito, Dani, porque hemos visto repasado el informe de lesiones del equipo, y es que tiene un total de 7 lesionados. A la de Tyson Carter, que ya sabemos que es un tema, pues creo que es un trombo pulmonar, ¿no? Que parece que le va a tener Sí, es un tema apartado. delicado, sí. Sí, tema delicado, que le va a apartar toda la temporada. Luego tiene lesionados de larga duración también, como Isaiah Keinan. Se le ha lesionado Izundu, que es el pívot que había fichado un poco como referencia de temporada antes de que llegara Motiejunas. Tampoco ha debutado Devonte Graham, que era el gran fichaje que habían hecho en verano. Y luego durante la temporada se le han ido lesionando pues Jasiel Rivero, que no se puede reencontrar con Valencia Basket porque se lesionó el primer partido. Y luego un Joel Bolomboy, que lo está haciendo muy bien, pero que será baja hasta el mes de enero. Sí que es cierto que para este partido ya lo ha confirmado Sasa Obradovic, que vuelven Jordan Enwora y Chima Moneke para este partido, que no estuvieron en la jornada anterior. Y todo esto, Dani, nos hace pensar que, bueno, que Estrella Roja tiene una plantilla, además de muy larga, tiene muchos nombres, porque al final con tantas bajas sigue líder de esta Euroliga.
Y que lo digas porque con todo lo que acabas de nombrar van líderes, imagínate si tienen todos esos jugadores disponibles. De todas formas, yo lo comparo un poco con Valencia Basket. Nosotros tenemos una plantilla bastante buena, nombre por nombre, es bastante extensa, tiene fondo de armario, pero escuchando solo Estrella Roja da para tener dos equipos, porque la plantilla que tiene yo creo que será de las tres o cinco más largas que hay en Euroliga ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Hay que decir, un matiz que he estado repasando, es que está sufriendo mucho en la ABA, que es la competición doméstica, donde va 3-3. Perdió de hecho en el pasado fin de semana ante Cedevita, donde por cierto, Semi Ojeley, que tendrá ese reencuentro especial en el Rocha Arena ante su ex equipo, fue el mejor, pero no va tan bien como en la Euroliga. Así que es un rival, como decimos, eh, Mm. que ya por plantilla y cuando empezó la temporada, todos los jugadores que tenía, sabíamos que iba a ser un equipo muy irregular, ¿no? Porque tiene jugadores de esos que, bueno, singulares, ¿no? Como pueden ser Moneke, como puede ser el propio Semi Ojeleye, y luego jugadores con pasado NBA, como Devonte Graham, que todavía no ha jugado, pero incorporó hace poco a Jared Butler, que es un jugador que ya en el último partido ante Mónaco metió 20 puntos y que, bueno, ha jugado mucho en la NBA, cuenta con más de 100 partidos, jugó la temporada pasada muy bien con Phoenix Suns, así que es un equipo con muchos números, con muchos jugadores, donde destaca sobre todo Cody Miller-McIntyre, ¿no? Ese jugador que estuvo en Baskonia y que ahora está muy asentado. Dobris también es un jugador nacional que lo hizo muy bien en el último partido. Es que tiene una plantilla muy larga y muy extensa y encima va a recuperar a Chima Moneke y Jordan Nwora, que estaban siendo pues dos de los grandes referentes de este equipo. Sí, totalmente. Y además de ello, un poco lo que estabas comentando ya con Ojeley. Tendremos dos regresos, tanto Ojeley como Nikola Kalinic, dos jugadores que han pasado hace no mucho por Valencia y que han visto cómo se va curtiendo un poco piedra a piedra el Rocha Arena. Lo vivirán desde dentro esta vez, Sí. pero vaya, No estará veremos a ver qué Rivero, no tal. estará, no estará Jaciel Rivero, lo hemos comentado, por esa lesión, creo que es una rotura del dedo del pie que se hizo en el primer partido de Euroliga y no estará disponible, pero ojo a Estrella Roja porque como decimos es un equipo con muchas armas, con muchos jugadores interesantes, donde si un día no está bien uno, pues puede parecer otro. Y Valencia Basket, pues que a pesar de jugar en casa, pues no se puede fiar si quiere volver a la senda de la victoria en la Euroliga y no es colgarse de esas plazas de playoff. Dani Castro, creo que lo hemos dejado todo bastante repasadito, bastante ordenado para que la gente pues sepa un poco de la actualidad, porque esta semana ya hemos dicho, como sabéis en este vídeo, que hemos tenido muchas cosas. Sí, hemos hecho una cronología, una actualización de lo que es el propio Valencia Basket y a ver si en el siguiente episodio, que digo yo, podemos contar una victoria de Valencia Basket sobre Estrella Roja. Pues sí, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, pues dale like, suscribiros y seguidnos en nuestras redes que nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.